Bienvenidos a este video donde conoceremos el ORM de Django. Quiero agradecerles por su participación e interés en el curso. Ya estamos en el quinto video de esta lista de reproducción. Si te gusta el contenido, házmelo saber y por supuesto, tu suscripción para mí es una gran motivación. ¿Qué es el ORM de Django? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo usarlo para interactuar con bases de datos relacionales usando objetos de Python? El ORM de Django es una herramienta poderosa y flexible que nos permite crear, consultar, actualizar y eliminar datos de forma sencilla y eficiente sin tener que escribir código SQL. Recordemos que es preferible tener conocimientos básicos de Python, así como de bases de datos relacionales y, por supuesto, SQL. Además, el ORM de Django nos ofrece muchas ventajas, como la abstracción de la base de datos, la validación de los datos, seguridad frente a inyecciones SQL, soporte a múltiples bases de datos y la integración con otros componentes. Recordemos que Django es un framework web de alto nivel que permite el desarrollo rápido de sitios web seguros y mantenibles. El ORM de Django crea la asociación o el mapeo de las tablas de la base de datos a estructuras y tipos de datos de Python usando el modelo de datos, que nos permite interactuar con la base de datos de nuestro proyecto como lo haríamos con instrucciones SQL. Podemos interactuar con la base de datos usando objetos de Python. Lo hacemos mediante métodos que se pueden clasificar en dos grupos. Métodos que devuelven un nuevo query set y métodos que ejecutan la consulta y devuelven un resultado. Vamos a comenzar con los primeros, métodos que devuelven un nuevo query set. Estos métodos no ejecutan la consulta a la base de datos hasta que se necesita el resultado. Se pueden encadenar para construir consultas complejas. Un query set es una lista de objetos de un modelo determinado. Nos permite leer los datos de la base de datos, filtrarlos y ordenarlos. Para empezar a trabajar con el ORM de Django, podemos, dentro de la terminal, abrir una consola interactiva y escribir Python manage.py shell de esta forma. Y es aquí cuando comenzamos el filtrado de datos. El filtrado de datos en el ORM de Django se refiere al proceso de recuperar un subconjunto de objetos de un modelo en la base de datos que cumplan con ciertas condiciones. Podemos filtrar objetos en el ORM de Django usando el método filter. El método filter toma uno o más argumentos en forma de expresiones de filtro. Una expresión de filtro es una condición que se aplica a un campo del modelo para determinar si un objeto debe incluirse en el query set resultante. Las expresiones de filtrado se construyen utilizando el nombre del campo y un operador de comparación separados por dos guiones bajos. Los query sets no se ejecutan en la base de datos hasta que se evalúan explícitamente. Esto permite encadenar múltiples operaciones de filtrado y ordenamiento en un solo query set sin realizar múltiples consultas a la base de datos. Podemos crear un query set llamando a diferentes métodos que nos permiten administrar el modelo. Para comenzar con nuestro método de filtrado, es preciso recordarles que tenemos que modificar nuestro fichero de modelos dentro de nuestra aplicación tienda. Como lo pueden observar en pantalla, ya he modificado el fichero models.py de tienda.
he agregado la clase de producto, de pedido y detalle de pedido. Específicamente, son 3 modelos adicionales que representan 3 tablas en la base de datos. Incluso la categoría también fue refactorizada. He añadido algunos atributos adicionales que hacen referencia a los campos. Conforme avancemos, iremos definiendo qué hemos realizado. Por ejemplo, dentro de nuestra clase de categoría, hemos creado en la línea 8 una referencia de clave externa hacia nuestro autor. Aquí estoy colocando foreign key, que hace referencia de muchos a uno, paso el usuario y bueno, esto me va a permitir que yo pueda construir, o más bien que un usuario pueda construir n categorías. Esto con el fin de más adelante ejemplificar algunas consultas avanzadas posibles con el ORM de Django. También el fichero de admin.py lo verán de esta forma, y esto es, recuerden, para registrar nuestros modelos en el panel de administración de Django. El fichero de test.py tiene algunas importaciones. De lo más interesante sería la línea 2, donde estoy agregando al pad donde se esté ejecutando el fichero la ubicación de nuestro proyecto. ¿Para qué? Pues bueno, para que tengamos acceso a la configuración propia del proyecto y podamos manipular nuestros datos mediante el ORM. Vamos a iniciar aquí en consola, en la parte inferior, y vamos a importar. Hacemos un from django.contrib.models import user, de esta forma. Ok. Aquí out.models import user. Ahora sí, vamos a construir una variable llamada usuarios y le vamos a traer de user.objects.all. Así. Y vamos a mostrar usuarios. Y el query set que me muestra es de user. Y para esto, quiero que vayamos al panel de administración de Django y quiero que vean que ya tengo registradas las 4 tablas, que son los 4 modelos, y además he agregado algunos registros. Dentro de categorías, he creado 2 categorías, categoría de electrónicos y juguetes, y en productos he creado 4 juguetes también. ¿De acuerdo? Cada juguete tiene los atributos necesarios. En pedidos y detalle de pedidos no tenemos aún nada. Vamos a tratar de construir algunos pedidos y detalles de pedidos a través del ORM. Regresamos aquí a Visual Studio Code y continuamos. Recuerda que con la línea 3, con el WSGI, que es el fichero que se encuentra dentro de clínica, es con el que vamos a poder nosotros utilizar la configuración del proyecto de Django y acceder a la configuración principal de nuestro proyecto. Con esto tenemos acceso directo a la posibilidad de utilizar el ORM. Hemos mostrado todos los usuarios mediante user.objects.all. Ahora voy a traer un solo usuario. El método get me va a permitir agregar aquí un parámetro conocido como username y le diré que quiero el nombre de usuario, admin. De antemano yo sé que el usuario que tengo es admin, es por eso que lo coloco. Así que si nosotros mostramos admin,
podremos corroborar que es el propio admin. Así que voy a salir de la consola interactiva y a este nivel voy a presionar aquí Run Python File. Observen la salida. Tenemos admin, ¿de acuerdo? Es el usuario que estamos trayendo directamente y para seguir probando vamos a crear una variable llamada categorías. Limpiamos y volvemos a ejecutar. Y aquí está la salida. Juguetes y electrónicos. Ahora vamos a tratar de encontrar, por ejemplo, todas las categorías con un nombre específico. Así que vamos a cambiar y en lugar de obtener todos los datos, vamos a poner filter como método para obtener, por ejemplo, igual vamos a filtrar, ejecutamos y aquí está. Con J encuentra juguetes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar paso a los operadores lógicos. Los operadores lógicos en el ORM de Django se utilizan para cambiar múltiples expresiones de filtro en una sola consulta. Los operadores lógicos más comunes son AND y OR. Para que nosotros utilicemos el operador lógico AND a múltiples expresiones de filtrado, podemos encadenar múltiples llamadas al método filter del administrador del modelo. Así que vamos a cambiar y aquí voy a poner un puntito. Esta línea crea un query set que contiene todos los objetos de categoría que cumple con ambas condiciones, que contiene en el nombre una J y además en la descripción la palabra hogar. Podemos guardarlo y ejecutarlo. No me devuelve ninguno, claro está. Pero ¿qué pasa si buscamos J y además ponemos, por ejemplo, finos? Y guardamos y ejecutamos. En este caso, ya está encontrando porque estamos localizando los objetos que cumplen ambas condiciones. Por debajo, podemos realizar una pequeña alteración. Es decir, si queremos cambiar el nombre y la descripción del objeto de categoría, podemos acceder al atributo de la instancia. Es decir, ejecutar y nos aparece tal cual juguetes porque necesitamos realizar el cambio llamando al método save. Así que pondremos categorías.save de este modo. ¿De acuerdo? El query set no cuenta con el atributo set save y eso es correcto porque nosotros queremos agregar un objeto y aquí tenemos una lista de objetos. Así que para nosotros poder hacer un fix de esto, tenemos que venir aquí, guardamos, limpiamos y ejecutamos. Ahora sí, estamos accediendo directo y tenemos la salida, electrónicos para el jardín. Si regresamos aquí, a la base de datos, actualizamos, electrónicos para jardín. Así que podemos proceder a volverlo a cambiar y le pondremos
juguetes. Aquí en este punto también la descripción no se cambió porque observen que coloqué descripción con acento. Tiene que ser sin acento para que se pueda cambiar y le pondré los juguetes más finos. Listo, limpiamos y ejecutamos. Vamos a sustituir esto, ¿sí? Que contenga, por ejemplo, la J sí la contiene. Quiero corroborar. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Tenemos admin, juguetes. Y si regresamos, podemos observar que sí se han cambiado ambos. Electrónicos para el jardín y los juguetes más finos. De acuerdo, vamos bien. Ahora regresamos y vamos a proceder a tratar, además, ahora el operador lógico OR. Y lo haremos con múltiples expresiones de filtrado. Podemos usar el método Q dentro de el módulo models del propio Django para trabajar. Así que observen en la línea 5, lo estoy importando. Voy a quitar esto. Mostramos categorías. Vamos a limpiar esto y ejecutamos. Y aquí está, nos muestra electrónicos tal cual. ¿De acuerdo? Recuerda, si vas aquí, tenemos electrónicos para el hogar. Si bien no tenemos jardín, sí tenemos electrónicos. Pero ¿qué pasa si pongo aquí yo, por ejemplo, en el nombre la J y aquí pongo jardín? Observa, se muestra juguetes. ¿Sí? Porque jardín no existe. Sin embargo, ¿qué pasa si pongo hogar? Veamos. Pues aquí está. Juguetes y electrónicos, tal cual, porque en juguetes tenemos la J, ¿sí? Y en electrónicos tenemos hogar. De acuerdo. Vamos a limpiar. Y ahora, sí que también podemos aplicar el operador lógico NOT dentro de nuestras expresiones de filtrado. Podemos usar un método conocido como exclude dentro de nuestro administrador del modelo. Esto va a devolver un query set con los objetos que no cumplen con ciertas características. Vamos a excluir los electrónicos. No olvidemos el acento. Y mostramos. Y estamos excluyendo los electrónicos y mostramos juguetes. Sí que también nosotros podemos combinar múltiples operadores lógicos en una sola consulta. Por ejemplo, si queremos encontrar todas las categorías cuyo nombre contenga la palabra electrónicos y cuya descripción no contenga la palabra hogar, de esta forma podemos ejecutar y obviamente no tenemos nada, ¿sí? Porque está excluyendo tal cual hogar en la descripción, ¿sí? Si tuviésemos más categorías similares, podría verse una ejemplificación mayor. Sin embargo, por ahora lo dejaremos así. Perfecto. Ahora, recordamos que tenemos un modelo de categoría y tenemos el campo creación que representa la fecha en la cual se publica una categoría y un campo de autor que representa al autor de la categoría. Vamos a encontrar todas las categorías publicadas después de una fecha específica por un autor.
Para esto, recordemos, hay que importar date aquí en la línea 7, que lo utilizaremos. Y también el usuario que tengo en la línea 6. Así que vamos a quitar todo esto. Primero vamos a obtener el usuario, como lo tenemos y como lo obtuvimos desde un inicio. Ahora voy a crear una instancia de categorías. Si regresamos a los modelos, podemos ver que el autor es autor ID, así que tal cual así hay que colocarlo por acá. Así que pondremos autor ID. Y vamos a mostrar las categorías. Limpiamos y ejecutamos. Y aquí está. Juguetes y electrónicos. ¿Qué pasa si modificamos esto, por ejemplo, a una fecha que no existe, a una fecha posterior? Por ejemplo, el 2024, que aún no llegamos. Pues bueno, para esa fecha aún no se ha creado ninguna categoría. ¿De acuerdo? Así que dejamos 2023, limpiamos, ejecutamos y volvemos a corroborar. Entonces, finalmente, podemos deducir que el campo creación es mayor que el 1 de enero del 2023 y el campo autor es igual a la instancia de nuestro modelo de usuario cuyo nombre de usuario es admin, que estamos definiendo en la línea número 10. Con esto podemos dar paso a las consultas en campos relacionales. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen modelos relacionados en su base de datos, podemos hacer consultas en campos relacionados utilizando una sintaxis de doble guión como la que vengo tratando aquí. Así que, para nuestro modelo de categorías, vamos a tratar nuestro campo de autor para representar nuestro autor de la categoría y podemos encontrar todas las publicaciones de categoría cuyo autor tenga un nombre de usuario específico. Incluso también, si existiera otra relación, podríamos agregarla también separándola por una coma. Con esto, incluso no necesitamos esto. Limpiamos y vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí está. Estamos obteniendo el mismo resultado, pero directamente con el modelo relacionado. De acuerdo. Ahora, vamos a hablar sobre las columnas selectivas. Las columnas selectivas en el ORM de Django se refieren a la capacidad de especificar qué campos de un modelo deben recuperarse de la base de datos al hacer una consulta. Esto puede ser útil para mejorar el rendimiento de las consultas al reducir la cantidad de datos que se transfieren entre la base de datos y la aplicación. Podemos especificar qué campos deben recuperarse en una consulta utilizando un método llamado only dentro del administrador del modelo. Así que vamos a tratar de recuperar el nombre de todas las categorías dentro de la base de datos. Guardamos, ejecutamos y aquí está, tal cual, electrónicos y juguetes. Vamos a limpiarlo. Con esto estamos construyendo un query set que contiene todos los objetos de categoría en la base de datos. Solo estamos recuperando el valor del campo nombre para cada objeto. También tenemos un método llamado values que nos permite obtener un query set con diccionarios que contienen los valores de los campos específicos. Ejecutamos
Y aquí está. Tenemos el nombre y la descripción, todo dentro de un query set. Y además existe algo llamado values-list que nos permitirá hacer algo similar. Observemos. Tenemos la forma para obtener la lista de tuplas o, en este caso, nuestra lista de diccionarios. Es momento de entrar a funciones agregadas. Las funciones agregadas en el ORM de Django nos permiten realizar cálculos en un conjunto de valores y devolver un solo valor. Podemos usar funciones agregadas para calcular valores como la suma, el promedio, el mínimo e incluso el máximo de un conjunto de valores. Si regresamos y observamos los modelos, el modelo de producto tiene 5 campos. Especialmente, el campo de categoría ID es una clave externa que hace referencia al modelo de categoría, lo mismo que sucede con autor ID, que tiene una clave externa que hace referencia al modelo de usuario. Recuerda que este modelo de usuario, user, es el modelo que nos proporciona el propio Django de forma predeterminada. Podemos usar funciones agregadas dentro del ORM de Django para realizar cálculos en los campos dentro de los objetos de nuestro modelo de productos. Así que con esto en mente, vamos a calcular el precio promedio de todos los productos de una categoría, por ejemplo. Así que regresamos aquí a test. Pero hay que pasarle el ID, que es el nombre del campo. Categoría ID, nombre. Y dentro de los modelos tenemos la categoría y la categoría tiene el nombre. Es la forma de hacer referencia al modelo con relación según había mencionado. Ahora vamos a ponerle un puntito. Limpiamos y vamos a ejecutar. Y aquí tenemos la salida 13. Y si ustedes realizan la suma 14 más 12, 26 entre 2, 13. También podemos calcular múltiples valores agregados en una sola consulta. Por ejemplo, utilizar el mínimo y el máximo. Para esto, después de agregar el promedio, podemos poner una coma y volvemos a ejecutar. Y aquí está la salida. Las claves del diccionario son los nombres de las funciones agregadas. Tenemos el precio promedio, después tenemos el precio mínimo y después tenemos el precio máximo. Y los valores son los resultados de los cálculos. Recuerda que el máximo es 14, el mínimo es 12, solo hay 2 registros, y el promedio 13. También sí que podemos obtener el total de un pedido. Podemos usar la función de suma. Vamos primero, a crear un nuevo pedido. Recordemos que por acá no tenemos ningún pedido. Si accedemos a pedidos, no hay pedidos. Así que vamos a crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, construimos una instancia de pedido. Sí tenemos que añadir productos al pedido y lo haremos mediante instancias de productos. Así que vamos a agregar.
Con eso lo tendríamos listo y nosotros podríamos insertar estos valores ya y posteriormente obtener el total del pedido. Lo haremos de una sola, así que por aquí abajo vamos a obtener, le pasaremos obtener el total del pedido. Voy a guardar y antes de hacer esto, mejor vamos a ejecutar y veamos si no tenemos algún error y veamos si se crean nuestros pedidos y los detalles de pedido. Bien, ejecutamos, actualizamos los pedidos. Bueno, sí, tenemos ya la salida correcta, pedido 1 de Ramón. Si accedemos al pedido, bueno, aquí están pues los productos que existen disponibles. Ahora vamos a detalles de pedido y observemos que tenemos dos detalles de pedido. Ambos tienen el mismo identificador de pedido. ¿De acuerdo? Ambos son del pedido 1. Vamos a ver el precio de los productos. El Principito tiene 10, cuesta 10. Si el Principito cuesta 10, entonces el detalle del pedido, aquí, en el Principito, tendría que ser el subtotal 20, así que vamos a modificarlo directamente aquí. ¿Sí? Vamos a guardar save 20. Y Harry Potter, vamos a ver en los productos cuánto cuesta, 15. Así que en el pedido, en el detalle de pedido Harry Potter tiene que estar en 15 aquí, como mínimo porque es un elemento. Lo guardamos. Esto lo debimos haber hecho aquí. Sin embargo, bueno, ustedes ya saben que hay que modificarlo y que para la primera parte, aquí son 20 y aquí serían 15. ¿Sí? Estamos simulando un pedido y los detalles del pedido. Ahora sí, con esto ya vamos a omitir estas partes y vamos a obtener el total del pedido. Así vamos a ejecutar. Vean, tenemos salida none. ¿Qué está pasando? Vamos a modificar un poquito este pedido. Ahora sí, nuevamente ejecutamos. Y aquí lo tenemos listo. Son 35 y si corroboramos, vamos por acá, vemos que en el pedido tenemos 15 y el otro producto es el Principito y son 20. 20 más 15, 35, ¿de acuerdo? Hemos calculado el pedido 1 de Ramón, que han sido dos productos y que ambos productos suman 35 pesos. Y voy a limpiar, voy a guardar. Con esto, jóvenes, estoy agregando un atributo número de productos a cada categoría con el conteo de sus productos. Vamos a mostrar. Estamos agregando un atributo aquí, num productos, a cada categoría con el conteo de sus productos. Ejecutamos. Vean el query set que obtenemos. Lo que estoy haciendo en la línea 13 es crear un query set de categorías donde
Cada categoría tiene un atributo adicional llamado num-productos, que contiene el número de productos que pertenecen a esa categoría. Para hacer esto, he utilizado la función annotate, que permite agregar valores derivados o calcular a cada objeto del query set. También utilicé la función count, que es una función agregada que cuenta el número de objetos relacionados con el objeto actual. En este caso, cuenta el número de productos que tienen como clave externa la categoría. Al ejecutar nuestra línea, tenemos este query set. Para que nosotros tengamos el atributo específico del número de productos por categoría, podríamos iterar nuestras categorías. Ejecutamos y aquí está. Juguetes tenemos 2 productos, electrónicos tenemos 2 productos. Muy bien. Ahora es momento de entrar a Order By. El método Order By devuelve un query set con los objetos ordenados por uno o más campos. Es decir, estamos obteniendo los productos ordenados por categoría ascendente y precio descendente. ¿De acuerdo? No tenemos categoría, es categoría ID. Corregimos, limpiamos y ejecutamos. Aquí está. Y estamos ordenando. Muy bien, todo funciona correcto. Ahora vamos a la segunda parte. Hablemos de métodos que ejecutan la consulta y devuelven un resultado. Para esto, iniciamos con el método create. Nos permite crear y guardar un objeto de un modelo en un solo paso. Por ejemplo, podemos crear una categoría, cualquiera que sea, con una descripción también, cualquiera que sea. Recuerda que no es obligatorio que coloquemos, por ejemplo, el autor. Sin embargo, si ustedes desean, lo pueden añadir. Así que vamos a limpiarlo. Así. ¿De acuerdo? Venimos aquí, vamos a observar las categorías. Ejecutamos. Solo tenemos 2 categorías, observemos. Así que vamos a regresar y ejecutar estas líneas. Y ya tenemos la categoría de libros, así que si regresamos aquí a la base de datos y actualizamos, ya tenemos también libros. Estamos creando un objeto de la clase categoría con los atributos que le estamos pasando como argumentos y lo hemos guardado en la base de datos. Otro ejemplo es que podríamos crear un producto. Vamos a ejecutar. Bien, no tenemos descripción. Quiero ver aquí en el producto. Nombre, precio, imagen. No tengo descripción. Vamos a borrar descripción aquí.
pasamos la categoría y el autor. Listo. Vamos a limpiar y ejecutar. Ya está, hemos creado nuestro producto de Batman, que es nuestro libro. Regresamos aquí, accedemos al producto, actualizamos y aquí está, ¿no? Tenemos nuestro libro de Batman, que se encuentra dentro de la categoría 3 y ya lo tenemos listo, ¿no? Hemos creado un objeto y lo podemos utilizar así solo o pasarlo a una instancia y utilizarlo. Regresamos y además de poder añadir solo un objeto, existe algo llamado método bulk create. Este método del ORM de Django nos permite crear y guardar varios objetos de un modelo en una sola consulta a la base de datos. Por ejemplo, si quieren crear 3 categorías con diferentes nombres y descripciones, podríamos añadir esto dentro de una lista. Vamos a hacerlo. Y ejecutar. Aquí está. Líquidos, música y películas. Si vamos a nuestras categorías de la base de datos, aquí están. Hemos agregado 3 categorías adicionales y además observa cómo no hemos colocado autor para las categorías que hemos creado finales con bulk create. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos obteniendo, tal cual ustedes pueden observar, es una lista de objetos de nuestra clase de categoría con los atributos que le hemos pasado como argumentos y los ha guardado dentro de la base de datos. Otro ejemplo, si quieren utilizar bulk create, es para agregar, por ejemplo, múltiples productos, así que lo realizaremos para múltiples productos. Listo. Limpiamos y si no tenemos ningún detalle, vamos a ejecutar. De acuerdo. El error es muy simple. He olvidado aquí en la parte superior cambiar a producto. Limpiamos y ejecutamos nuevamente. Ahora sí. ¿De acuerdo? Tenemos el balón, historia de México e historia de el mundo. Si regresamos, podemos actualizar los productos. Y aquí están los productos que hemos añadido. El balón y los 2 libros. Esto es increíble y vamos de menos a más. Y también podemos realizar una carga masiva de datos con el mismo método create, pero sirviéndonos, por ejemplo, de datos falsos. Podemos crear los datos falsos. Vamos a servirnos de una librería llamada Faker para datos demostrativos. La librería Faker nos permite crear datos falsos para diversos propósitos, como nombres, direcciones, fechas, etc. También tiene un método llamado Word que nos devuelve una palabra aleatoria en el idioma
que nosotros seleccionemos. Así que vamos a limpiar esto. Y aquí vamos a crear categorías aleatorias. Vean, estamos recorriendo desde i hasta n. Recuerda que es desde 0 hasta n-1. Sí, estoy pasando hasta el 3, o sea que me da 0, 1 y 2. Me da 3 registros. Si yo pusiera 4, me daría 0, 1, 2, 3. Muy bien, ya tengo la generación aleatoria de mis categorías con nombres falsos. Ahora vamos a introducir estos nombres falsos a mi base de datos, a nuestra base de datos. Vamos a colocar un bloque try para el manejo de excepciones. Y aquí con eso me parece que lo tendríamos listo. Quiero que ver aquí los modelos, la categoría, autoridad, perfecto. ¿Sí? Ya está. Vamos a tratar de ejecutar esto, actualizar, y antes vamos a ver aquí las categorías que tenemos. Tenemos varias categorías, perfecto. 6 categorías. Vamos a actualizar y ejecutar este fichero que acabamos de crear. Aquí está. Se ha creado la categoría. De hecho, debería omitir lo voy a omitir, la línea 6. Pero aquí está, ¿no? Se ha creado la categoría Cupiditate, Officia, Asumenda y Execturi, además de Modi. Bien, lo limpiamos, vamos a acceder acá y actualizamos. Y entonces podemos nosotros ya con este método añadir tantas categorías como nosotros queramos. En este punto, ¿sí? Podríamos solo modificar aquí y poner 1000, por ejemplo, o tantas como queramos. Por ahora, con 5 está bien. Y vamos a dar paso al método update. El método update del ORM de Django nos permite actualizar los campos de los objetos que cumplen cierto criterio con una sola consulta a la base de datos. Por ejemplo, si queremos actualizar el precio de todos los productos de una categoría específica, lo podemos hacer. Voy a limpiar esto, no importa. Y vamos a mostrar el query set. Así, y ejecutamos. Aquí está. Este método update se aplica instantáneamente y devuelve aquí, vean, el número de filas que coinciden con el criterio, que puede no ser igual al número de filas actualizadas si algunas ya tienen el nuevo valor. Sin embargo, aquí se han actualizado y si venimos aquí, podemos ver que ya tenemos 9.99 en los 3 productos que pertenecen a la categoría de juguetes. Método delete.
El método delete del ORM de Django nos permite eliminar los objetos que cumplen cierto criterio con una sola consulta a la base de datos. Por ejemplo, si queremos eliminar todos los productos de la categoría de juguetes, sería tan fácil como venir aquí podemos limpiar y ejecutar nuevamente. Y aquí está. Nos está devolviendo una tupla con el número de objetos que hemos eliminado y un diccionario con el número de eliminaciones por tipo de objeto. Si regresamos aquí a la base de datos y actualizamos, observen. Sí que esto se puede almacenar en una tupla así. Limpiar y ejecutar nuevamente. Que bueno, ya no lo tendremos, nos tirará, vean, ningún elemento. Felicidades a todos por haber completado este video de ORM de Django. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho. Hemos visto qué es el ORM de Django, cómo funciona y cómo usarlo para interactuar con bases de datos relacionales usando objetos de Python. Quiero agradecerles por su participación e interés en el curso. Hemos llegado al final del quinto video de esta lista de reproducción. No olvides que un me gusta, por supuesto tu suscripción, para mí es una gran motivación. Ha sido un placer compartir con ustedes este aprendizaje. Si tienen alguna duda o comentario sobre el curso, pueden contactarme directamente en los comentarios y a través de Discord para quienes deseen unirse a nuestra comunidad de Checked Coders. Muchas gracias por visitar.